Bendiciones en esta hermosa hora. Estamos nuevamente aquí para poder compartir la preciosa palabra de Dios, que dice que es la palabra profética más segura. Y en estos tiempos el Señor nos viene hablando. Así que yo me gozo, me regocijo de poder compartir con cada uno de ustedes, poder ser instrumento en las manos de Dios y que sea Dios santificando mi ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Sea el Señor poniendo ese tizón encendido en mis labios para que yo pueda hablar únicamente lo que Él quiere que hable. Y si en un momento mi carne quisiera elevarse, que el Señor la sujete. Así que sean bienvenidos cada uno de los que nos ven a través de estos medios. Mi Dios es hermoso. Cerremos nuestros ojos para que Él nos dé la guianza, para que Él nos dé la dirección, para que Él nos hable esta hermosa mañana. Querido Padre Dios, en tus manos estamos y en tus manos nos encomendamos, porque tú has sido fiel, Padre, y seguirás siendo fiel. Hasta este momento, Señor, tu mano no se ha apartado de nosotros. Tu mano de poder, tu mano de gracia, tu mano de misericordia, siempre ha estado presente, Señor, en cada uno de nosotros. Yo te ruego, mi amado Señor, que en esta hermosa hora tú puedas ser exaltado, tú puedas ser glorificado y seas tú tomando el tiempo, Señor, que nos dan a través de estos medios. Bendice estos medios, Señor, que tú preparaste para este tiempo. ¿Quién iba a pensar, mi Señor amado, que tú ibas a usar este tipo de medios que quizás no conocíamos algunos, pero tú nunca vas a dejar a tu pueblo sin tu verdad, sin tu palabra, sin tu presencia, Señor? Tú de una u otra manera vas a seguir hablando para que aquel que no te conoce pueda conocerte, porque tú eres bueno y tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Así que bendecimos estos medios, que tú multipliques las fuerzas de cada uno de los que trabajan en ellos, Señor de los cielos, que tú los llenes de sabiduría, tú los llenes del conocimiento de tu verdad, y que a través de que ellos están ahí y quizás, Señor, no conozcan de ti, pero al estar en esos medios, Señor, movilizándolos, puedan escuchar el precioso mensaje tuyo y puedan ser tocados y puedan ser ministrados, Señor. Porque tú, Padre Celestial, todo lo haces perfecto. Porque tú estás llamando, Señor, al hombre al arrepentimiento, mi Rey. Así que toma el lugar en esta mañana y habla a nuestros corazones. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, mi amada Iglesia, Cuerpo de Cristo. Estamos llevando un tipo de estudios todos los viernes y el domingo yo hablaba algo de lo que es el sufrimiento, que habla en Pedro, y les decía que Pedro hablaba lo que había vivido, que Pedro expresaba lo que había caminado con nuestro Señor Jesucristo, y él habla en sus cartas de una esperanza que se traza en el sufrimiento, y en el sufrimiento, porque solo la esperanza puede darse en que cuando tú estás pasando un momento difícil. Cuando Dios nos habla de esperanza, dice, ten esperanza, que todo va a pasar. Es porque estás en qué? En una crisis, y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Y ahí me quiero centrar yo nuevamente en Primera de Pedro capítulo 1. Pero antes de expresar esto, yo quería comentarles que el Señor nos ha estado hablando y vemos que el Señor al principio, cuando empezamos a transmitir en estos medios a causa de lo que estaba ocurriendo alrededor de la tierra, porque fue a nivel de tierra, a nivel del mundo, que se dio esto de la pandemia, el Señor nos dio una palabra y me dijo, escribe, porque los tiempos difíciles han empezado a causa, como dice Mateo 24, a causa de los justos, a causa de los que han de ser salvos. El tiempo se ha acortado, como se acortaron los años en el tiempo de Noé. Asimismo nos dijo el Señor, el tiempo
ahora yo lo he acortado a causa de los que han de ser salvos. Porque la maldad del hombre se ha propagado, se ha extendido, se ha globalizado. Y verdaderamente Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero a causa de la maldad del hombre, pueden los que han de ser salvos llegarse a contaminar. Y el Señor en ese momento ha tomado las riendas. Ahora ya no caminamos en nuestro tiempo, ahora caminamos en el tiempo de Él, el tiempo Kairos. Y Él decía, esto de la pandemia va a pasar y va a venir un momento corto, y me lo hacía recordar el día de ayer, y corto, donde todos van a sentir paz, quietud, se van a acomodar, pero después de esto viene algo más, porque ya no son tiempos, y no soy alguien que traigo malas noticias, sino que vengo hablando lo que Dios le está hablando a su iglesia, que nos preparemos, porque el retorno de su Hijo está. No que venga a la tierra, sino que Él viene a recoger a su iglesia, a levantar a su iglesia. Entonces el Señor me decía, se van a acomodar, pero después de ese acomodamiento, pensando que ya todo está tranquilo, va a venir algo peor. Pero mi pueblo, pero mi cuerpo, pero mi iglesia, dice que no le va a asombrar nada de esto, porque mi iglesia se ha preparado y se está preparando para recibir ¿a quién? A mi Hijo en las nubes. Y cuando nos habla Pedro, nos habla de la esperanza. Esperanza es que tenemos esperanza en que un día estaremos gozándonos con nuestro Salvador, que todo este sufrimiento se terminará, la enfermedad, las pestes, el dolor, el sufrimiento, todo eso se acabará. Y entonces yo os daré el vino nuevo que produce gozo eterno. Estarán conmigo, decía el Señor. Y sí, el hombre se acomodó y ahora vemos cómo se ha extinguido este virus y cómo ha atacado de una manera masiva este tiempo. Vienen tiempos en que la iglesia será perseguida y a veces nosotros insistimos en lo mismo, cuando debiéramos de poner atención a nuestro oído espiritual. Y es lo que esta mañana dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1. Y dice antes de iniciar el versículo 3, dice, una esperanza viva. Y dice ahí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primero, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es renacer? Es volver a la vida. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando nos acercamos a Él, Él nos hizo renacer. ¿Y en qué? En una esperanza. Una esperanza que aún no vemos, pero mantenemos esa esperanza. Y esa esperanza es nuestro Cristo de gloria. Él es nuestra esperanza. O sea, el creyente tiene una esperanza, tiene una seguridad. Como dice ahí más adelante en el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, vamos a pasar, la esperanza produce ¿qué? Sufrimiento. O se va a dar en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción. ¿Qué usted está pasando en este momento? ¿Qué yo estoy pasando en este momento? ¿Estamos consternados por lo que está pasando alrededor del mundo? ¿Estamos consternados por lo que está pasando alrededor de nuestra familia?
Estamos consternados por lo que está pasando alrededor de nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra vida. ¿Por qué estamos consternados? Pero aquí dice el Señor que será que por un leve momento, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero nuestra esperanza es que lo veremos pronto. Que nuestros ojos no están fijos en esta tierra, sino que nuestros ojos ahora se han fijado en el eterno Dios de gloria. Si ustedes se recuerdan de Abraham, nuestro padre de la fe, Abraham le dijo al Señor: vete de tu tierra y de tu parentela, deja aquella comodidad, aquello de lo que tú dependes, y ve a donde yo te voy a mostrar. Y Abraham, en cierta forma, obedeció, solo que tomó a su padre y a Lot. ¿Y qué pasó? Su padre falleció antes de llegar a la tierra que Dios le había prometido, y luego tuvo que roces con Lot. Pero ahí empezó nuestro padre Abraham a actuar en la fe y a poner su mirada en lo que estaba arriba, en el galardón, ya no en lo que estaba a su alrededor. Y tuvo que pasar un momento difícil porque vino hambre a la tierra, y él tuvo que salir de donde estaba e irse a la tierra de Egipto. Y allí fue probada su fe, porque él tuvo temor en cierta forma y dijo a su esposa Sarai en ese tiempo, que dijera que eran familiares. Aún su fe estaba aquí, pero él había iniciado el camino de la fe. Había iniciado el camino de la aflicción y del sufrimiento. Y ustedes saben el relato de él. Próximo, el Señor le pide a su hijo Isaac, aquel hijo que él no había podido tener en su periodo, en su tiempo, en su juventud, sino que vino a tenerlo en su vejez. ¿Qué está diciendo el Señor en esta mañana? Quizás tú te sientas que ya eres demasiado grande, o quizás te sientas que eres demasiado joven o demasiado niño. Para el Señor no existe edades. Para el Señor solo existe su amor por ti y por mí. Si eres demasiado joven, Dios te puede usar y te va a llevar a la tierra que te prometió. Y si eres demasiado viejo, Dios tiene esperanza. Y dice que Abraham caminó esperanza contra esperanza, lo dice el libro de Hechos. ¿Y qué quiere decir esto, esperanza contra esperanza? Porque ya siendo viejo, y su mujer también, él sabía que ya no iba a tener ¿qué? Herencia. Pero él le creyó a Dios. Y a pesar de la vejez que ellos tenían, creyeron, y Dios les proveyó a Isaac. Y aún dándole el Señor a Isaac, el Señor se lo pide. Y quizás Dios nos está pidiendo algo en este día o en este tiempo. ¿Qué pide Jehová de ti? Jehová pide tu corazón, tu obediencia. Renacer de nuevo es darle el corazón a Él. Es entregarle nuestro corazón. Y dice que Abraham fue probado en su vejez. Y él sabía que al entregar a Isaac, quizás ya no había esperanza de otro hijo, porque ya estaba viejo, y quizás si Dios lo tomaba y le decía, te voy a dar otro, el inicio de un embarazo, 9 meses de embarazo en Sarai, y luego el crecimiento, era imposible. Pero dice que Abraham creyó, esperanza sobre esperanza, y no tuvo temor y no vaciló, y tomó a su hijo Isaac y lo llevó al lugar que Dios le indicó. ¿Qué iba pensando Abraham en ese caminar?
tú ni yo lo sabemos. Quizás su corazón estaba en sufrimiento, en dolor, en tristeza. O quizás no, quizás esto le estaba produciendo alegría, porque es lo que habla el apóstol Pedro, en lo cual dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No dice en una prueba, sino en diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe. ¿Qué estaba probando Dios con Abraham? Su fe. Y por eso se le llama, no dice la Biblia propiamente el padre de la fe, pero si nosotros leemos, nosotros podemos llegar al entendimiento cuando dijo aquel pequeño hombre que se subió al sicómoro que la fe de su padre había entrado al corazón de él. Entonces, no lo dice específicamente así con letras grandes, padre de la fe, pero si tú lees la palabra, la puedes entender. Y allí, Abraham muestra su devoción, muestra su fidelidad, muestra su esperanza en él, que no se aferró a cosas de vanidad, porque nosotros somos peregrinos en esta tierra y muchas veces nos aferramos a lo material, a lo físico, cuando nosotros somos peregrinos y estamos de paso en esta tierra. Tú no tienes que fijar tus ojos en lo terrenal, sino que ahora que eres hijo de Dios, que has renacido, tienes que fijar tus ojos en ¿quién? En esa esperanza de gloria que es Cristo Jesús, que está pronto a venir y a llevarnos para poder gozar de una vida eterna de gloria. Dice que esto no se compara, dice Romanos. Estas aflicciones, decía el apóstol Pablo allí en Romanos 8, y lo voy a leer porque dice: pues tengo por cierto, dice Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Siervos firmes, siervos que le creyeron a Dios. ¿Dónde están esos siervos que le han creído a Dios y han puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe? Que no lo han puesto en las cosas que van a perecer, sino que lo han puesto en el Altísimo, porque nuestro padre Abraham dice en Hebreos que él llegó a la heredad que Dios le había prometido, porque Dios es cumplidor de sus promesas, y llegó a ese lugar, a la tierra que Dios le había prometido, pero dice que él la vio como ajena, como extraña, porque él esperaba, ¿qué dice? La tierra celestial. Él ya no estaba mirando con sus ojos físicos, estaba viendo con sus ojos espirituales. Tú y yo estamos viendo con nuestros ojos físicos o nuestros ojos espirituales. Y cuando estaba preparando esta palabra, el Señor me llevó a ese recordatorio que Él dijo que iba a ser un tiempo, un corto periodo de acomodamiento, pero que venía un tiempo de aflicción. Y ahora ha estado hablando a mi corazón sobre Pedro, sobre el sufrimiento, por las diversas pruebas que hemos de pasar como iglesia, pero que tenemos una esperanza viva, que tenemos que enfocarnos en esa esperanza de que, como dice ahí el apóstol Pablo, no se comparan estas aflicciones del presente con la gloria venidera. No se compara. Esa es nuestra esperanza viva. Y el creyente en el sufrimiento dice que debe ¿de qué? De tener seguridad. ¿Qué es seguridad? Ponernos firmes y estar seguros de que todo esto tiene que acontecer, pero que pronto veremos a nuestro Rey de Gloria.
Y dice ahí en el 13, en el capítulo 1 de Primera de Pedro y su versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice que el sufrimiento produce seguridad y nos da esperanza en él. El sufrimiento produce santidad. Y es esta segunda parte de Pedro que habla de la santidad, que el sufrimiento nos lleva a la santidad y produce también separación. Nos separa ¿de qué? De lo que les estoy hablando, del medio en el cual vivimos. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Qué dice? Esperad. Esperanza es esperar. Una gracia, dice. Cuando Cristo sea manifestado en nosotros, como hijos obedientes, o sea, está hablando de un padre con sus hijos y está hablando de obediencia. ¿Cómo se despierta la obediencia? Primero dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y les dije que cuando estaba leyendo esto, preparando esto, les he contado a mis hermanos que estando en este tiempo donde los nietos o los hijos reciben sus clases en casa, y a mí me ha tocado estar con mis nietos, y en el momento que le dan el tiempo de hacer sus tareas, yo le decía a mi nieto, el pequeño, nos pusimos a hacer la tarea, pero él se distrae un poco. Entonces le decía, Ezequiel, pon atención. Ezequiel, mira lo que te estoy hablando. Y me dice, Grama, yo no estoy sordo. ¿Por qué me gritas? Vino a mi corazón en ese momento, ¿qué es lo que nos habla Dios del entendimiento? Entonces yo le dije, no eres sordo y me escuchas y tienes oídos, pero no estás poniendo atención a lo que te estoy diciendo. No estás poniendo el entendimiento, porque no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo que hagas. Entonces me dijo el Señor, así son, así es mi pueblo, así es mi iglesia, que no entiende porque no presta atención a lo que se le está hablando. Y dije, Señor, abre nuestro entendimiento. O sea, cuando Dios nos habla del oído, nos está hablando ¿de qué? De prestar atención. Porque cuando no prestamos atención es porque estamos divagando por todos lados y que verdaderamente necesitamos en este tiempo tener oído para lo que Él nos está hablando. Porque si tú no escuchas, ahí mismo dice, Primera de Pedro, en su capítulo 4 y su versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pero nos hemos sorprendido, ¿no? Por la prueba de fuego que ha venido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no hemos prestado, no hemos ceñido nuestros lomos del entendimiento para poder escuchar la palabra que Dios está hablando en este tiempo. Iglesia, aún Dios está hablando. Y tú no tienes que entender con la lógica humana. Nosotros queremos entender la palabra con nuestra lógica. Y esta palabra se entiende solamente en la sabiduría espiritual. Y para escuchar tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude en este tiempo de ¿qué? A que ciñamos nuestro entendimiento. ¿Por qué? Entonces dice aquí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y así lo miramos, como que algo extraño nos está aconteciendo, porque no hemos puesto nuestro oído o la atención
de lo que Dios nos está hablando. Dios nos habla y nosotros no comprendemos porque queremos trabajar en nuestra lógica humana, y eso, lo de Dios no es lo humano, es lo espiritual. Tú has renacido. ¿Y de qué has renacido? Del Espíritu, del agua y del Espíritu. Ya no de tu lógica, ya no de tu naturaleza humana, sino de la naturaleza espiritual. Dice, sino gozaos, dice ahí en el 4:13, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Gocémonos, alegrémonos, pero pongamos atención a esta palabra. Entonces dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Cuando alguien se emborracha, ¿cómo está? ¿Estará sobrio? No, pierde su capacidad, ¿qué? Intelectual. Y Dios nos dice que estemos, ¿qué? Así, alertas a lo que Él nos está hablando. Estad alertas, no divaguéis, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea que si nosotros nos seguimos poniendo nuestra confianza en aquellas cosas en las cuales vivíamos, somos ignorantes. Y en Cristo no hay ignorancia. ¿Recuerdan ustedes del apóstol Pedro? Era un simple pescador. Lo tenían como un hombre agresivo, así que luego salía, contestaba pronto. Y la palabra dice que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Y el apóstol Pedro no. El apóstol Pedro era ¿qué? Tardo para escuchar, pero pronto para hablar. Pero en su caminar con Jesucristo, esos 3 años que caminó con Jesucristo, su vida cambió. ¿Cuántos años tienes tú caminando en el camino de Cristo? Y aún seguimos siendo ignorantes. El apóstol Pedro ya no fue ignorante. Esos 3 años de escuela le sirvieron de mucho. ¿Qué te ha servido a ti la escuela de Cristo? ¿Qué te ha servido la iglesia? ¿En qué nos preparó la iglesia? Nos tuvo que haber preparado, porque el apóstol Pedro de un ignorante pasó a ser un ¿qué? Cuando le dijeron, este no era de los del vulgo, pasó a ser un gran hombre en el Señor, porque su libro habla de la doctrina. ¿Habla de qué? Habla de la santificación en el Espíritu. Habla el de obedecer. Habla de la sangre de Cristo. Habla de tantas cosas. Ese hombre fue preparado en la escuela del Señor. Y tú tienes que ser preparado en la escuela del Señor. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es ser santos? Apartados para Él. Que Dios reprenda la crítica de nuestros labios. Que Dios reprenda la mentira de nuestros labios, la queja de nuestros labios, el chisme de nuestros labios. Que su sangre preciosa limpie nuestros labios, nuestra mente, corazón, para que ya no andemos en ese tipo de vida, sino que nos apartemos y seamos santificados a través del sufrimiento que estamos viviendo, porque aquí es donde el Señor nos ha enseñado tantas cosas. Dios nos ha traído revelación de cómo vivíamos antes y nos ha hecho sentir verdaderamente nuestra bajeza. Porque nos reuníamos quizás para chismear, para hablar quizás del hermano, del vecino, de nuestros padres, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros pastores. Eso es ignorancia.
Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude en este tiempo a caminar en la santidad. Que en medio del proceso del sacrificio, en medio del proceso del sufrimiento, entendamos qué es santidad. Porque dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué concepto tienen de ti y de mí? Oh, la hermana Vilma se reunía en la iglesia para hablar de fulano, de sutano, de mengano. Qué triste. Vergüenza da. Vergüenza da lo que vivimos. Pero ahora el Señor dice, ceñid vuestro entendimiento y entendamos su verdad y su palabra. Y en esa palabra nos santificamos y ya no estamos metidos en eso. Y si todavía lo estamos, nos tenemos que apartar porque Dios está hablando. Está hablando que escuchemos palabra de Él. Y dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. ¿Cómo llamáis que Cristo está en ti si no eres santo? ¿Cómo llamo yo a Cristo si yo no soy santo y declaro que Él está en mí? Y si yo no me he separado, por eso dice que el sacrificio, no el sacrificio, sino el sufrimiento, produce santidad en nosotros. Y es a lo que esta mañana yo quería llegar. Y dice el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Verdad que no somos permanentes? ¿Verdad que tú y yo no somos permanentes en esta tierra? Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto a las cosas de esta tierra? Pongamos los ojos en Cristo. Él es nuestra esperanza y lo habla el apóstol Pedro. Si nosotros invocamos por Padre, si nosotros invocamos que Jehová es nuestro Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, porque el Padre juzga tu obra y mi obra. Entonces dice, si Él juzga mi obra y tu obra, debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El tiempo que estemos en la tierra, conduzcámonos ¿en qué? En temor de Dios, en santidad. Ya no hablemos de los demás, ya no critiquemos a los demás. Escuchemos la palabra de Dios, la palabra que nos cambia, que nos limpia. Y ahí mismo dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea que nuestra vana manera de vivir fue recibida de nuestros padres físicos. No con cosas, dice. Nosotros no fuimos rescatados con esa manera de vivir, sino con cosas, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro vivió el sacrificio de Cristo y contaba y hablaba, vivir ahora y recordar el sacrificio de aquel que os amó. Pedro hablaba lo que había vivido y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediador el cual creéis y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿En quién está tu fe y tu esperanza? En Dios. Santifiquémonos, limpiémonos con la sangre preciosa, maravillosa de aquel que la derramó en la cruz del Calvario. Recordemos el sufrimiento de Cristo, que no sea en vano su sacrificio, y pongamos nuestra plena esperanza en Él. Y dice la palabra de Dios, habiendo purificado vuestras almas, o sea que la sangre del Cristo, de Jesucristo, la sangre del Cordero, purificó nuestras almas, nuestro interior. ¿Quién conoce nuestro interior sino Él? Nos escondemos de todos, pero de aquel que conoce no nos podemos esconder.
Él conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y aún cosas que quizás yo no conozca, Él las conoce. Y si yo quisiera esconderme en lo más bajo, ahí está Él. Y si quisiera esconderme en lo más alto, ahí está Él. Sus ojos rodean la tierra y está viendo tu caminar, mi caminar. ¿Cómo estamos ante los ojos de aquel el cual seremos juzgados un día? El cual aquel un día nos va a ¿qué? Nos va a pedir cuentas. Ya no nos afanemos a este tiempo. Ya no estemos pensando en lo que es la tierra. Somos peregrinos y sigamos hacia adelante. Y dice la palabra de Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ama a tu prójimo entrañablemente con corazón puro. Ya no hables de nadie. Deja que Dios juzgue. Tú no eres juez, ni yo soy juez. Es Él el que va a juzgar en aquel día. Deja que los demás, si no quieren entender, no quieren prestar el oído, déjalos. Que el Señor será el que se va a encargar de nosotros. Y dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos renacidos del agua, que es la palabra, y del Espíritu Santo. ¿De qué renacimos? No nos renacimos de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, que es que la palabra de Dios, que es la que nos hace renacer cada día. Lee la palabra, escudriña la palabra, no pierdas tu tiempo, empieza a meterte en la palabra, porque ella es la que te va a ¿qué? Hacer que renazcas cada día. Y renacer es renacer en Cristo. Cristo formándose en ti, tomando todo lo de Jesús, su carácter, su actitud. Es donde estamos siendo renacidos mediante su palabra, por medio del Espíritu Santo. Se va formando el carácter de Cristo en mí, se va formando sus facies en mí, como Pedro. 3 años estuvo con Jesús y aprendió bien. Porque toda carne es como la hierba, ¿ves? ¿Por qué dice eso? Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Esto va a perecer, esto va a perecer. Pero dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cierra tus ojos allí donde estás y deja que el Espíritu Santo te ministre, y que sea el Espíritu Santo que nos haga entender cómo es que renacemos, cómo es que nos va cambiando nuestra anatomía espiritual, nuestra fisiología espiritual, solo a través de lo incorruptible que es su palabra. Querido Padre Dios, en esta hora, precioso Dios, que he expuesto esta palabra, Señor, haz que esta palabra pueda tocar corazones, ministrar vidas, y podamos abrir el entendimiento, Señor, de los cielos, que es poner atención, porque si no divagamos y no podemos hacer la tarea que tú nos has puesto a hacer. Querido Padre Dios, tú eres el que juzga, tú eres el juez justo, pero tenemos un abogado que aboga por nosotros. En esta hora, precioso Jesucristo, aboga por cada uno de nosotros ante el Padre, para que tenga misericordia y nos ayude, y que venga la ayuda de lo alto, porque tu Espíritu Santo es el que se conecta, es la misma esencia de Dios Padre que trae la verdad en este tiempo para nosotros, y podamos estar siempre conectados contigo, viviendo esa vida de santidad, esa vida que habla el apóstol Pedro, que el sufrimiento también trae santidad, y el capítulo 2 dice que también el sufrimiento trae separación. Hoy, Señor, terminamos este capítulo 1 de esta manera que tú nos estás hablando, que vienen tiempos difíciles, Señor,
Vienen tiempos de sufrimiento, pero que nos alegremos en ti, porque pronto estaremos gozándonos en tu presencia, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza y recibe la exaltación por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amada iglesia, y hasta una próxima. Que Dios siga con nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre santo. Gloria.